Añada una conversación de la vida real la próxima vez que vea a uno de esos insectos en donde no debiera estar. Recuerde al insecto su trato, hablando en voz alta, señalando y mirando al insecto. Sepa que será respetado el acuerdo. Tenga esperanza y confíe en que así será, no lo dude. Laura S. tenía hormigas en la cocina. Eran de una variedad tan pequeña que apenas si podía verlas. Se escondían en cualquier rendijita y detrás de azulejos y rodapiés, y escapaban a sus fumigaciones. Si se dejaba algo de comida encima de un mueble, enseguida acudían allí. Había que estar constantemente mirando dentro de jarras y otros recipientes cerrados porque enseguida se metían allí. Laura asistió a una reunión psicotrónica en la que se discutió ese tema y los resultados obtenidos por algunos con el anterior plan de actuación. Decidió intentarlo. Logró hablar lógica y razonablemente con el jefe de las hormigas. Más tarde, repitió la conversación en alta voz a la primera hormiga que vio en el aparador de la cocina. Se paró en seco como si me estuviera escuchando, me contó después. A los pocos días ya no se vio ni una hormiga. El reino de los insectos mantiene su parte del acuerdo. Pero se suceden las generaciones, a veces en cuestión de días, y hay que llegar a nuevos acuerdos. También varían las clases de insectos. Por eso hay que repetir con cierta frecuencia el plan de actuación número 1. Plan de actuación número 2 para librarse de los insectos. Cuando los terapeutas empezaron a experimentar con los efectos benéficos de ciertas luces coloreadas sobre el cuerpo humano, descubrieron un hecho interesante. Una persona no tiene que sentarse bajo una luz azul o verde durante una hora, sino que una fotografía de esa misma persona colocada bajo la luz provoca la misma mejoría. Ahora una compañía de fumigaciones aéreas de cosechas ha descubierto que si toma una fotografía aérea del campo de maíz o de cualquier otra plantación infestada de insectos y trata esa fotografía con las fumigaciones, llega exactamente al mismo resultado apetecido que fumigando directamente la cosecha. La ciencia aún no es capaz de explicar este fenómeno. Es como si la fotografía identificara el lugar, por no haber dos lugares idénticos, igual que una fotografía de una persona identifica a esa persona. Una vez hecha la identificación, quizá la relación causa-efecto se realice en la conciencia universal el cianotipo de cuánto existe. Si tiene usted un problema de insectos y le desagrada utilizar aerosoles y otras sustancias venenosas con profusión, especialmente alrededor de la despensa y de las zonas de preparación de la comida, entonces este plan de actuación número 2 le servirá como suplemento del plan de actuación número 1. Plan de actuación número 2 para librarse de los insectos. Fotografíe la zona. Fumigue la fotografía con repelente de insectos. Vaya a su habitación especial. Mantenga la fotografía a nivel de los ojos, mirándola. Cierre los ojos. Vea cómo la fotografía toma vida. Es el propio lugar. Los insectos están reaccionando al producto químico. El trabajo está hecho. Termine su sesión. Los granjeros deberían experimentar este plan de actuación número 2 en zonas pequeñas antes de emprender problemas mayores de insectos. Hay muchas aplicaciones caseras. Wang B tenía un problema de moscas de la fruta en su cocina. Visualizó un gas en su cocina que era inocuo para todos, excepto para las moscas de la fruta. Llevó a cabo el plan de actuación número 1 una vez, y las moscas disminuyeron. A la tercera habían desaparecido. Problemas climáticos. La siguiente historia, corroborada por testigos, nos relata cómo Rolling Thunder hizo que un tornado perjudicial se volviera beneficioso. Un joven Shoshone había sido sentenciado a 5 años de cárcel en Leavenworth por negarse a ir al Vietnam. Dado que el tratado de los Estados Unidos con los indios Shoshone garantiza que no se obligaría a estos a cumplir el servicio militar, Rolling Thunder decidió sacar al muchacho de la cárcel. Fue a la cárcel, acompañado de un blanco amigo suyo, y pidió que dejaran en libertad al joven indio. Les dijeron que había sido trasladado. Aquella noche, en un hotel cercano, Rolling Thunder despertó a su amigo y le dijo que los oficiales de la cárcel mentían. Él podía utilizar el miedo como arma para que liberaran al joven. Le dejarían en libertad inmediatamente. Se dirigieron a la cárcel. Rolling Thunder se detuvo y encendió una hoguera. Echó algunas cosas en el fuego. Por encima de la hoguera se formó una densa nube negra. Aumentó de tamaño. Cuando llegaban a la cárcel al amanecer, la nube había crecido aún más y se producían relámpagos en ella. Rolling Thunder pidió a los guardias que dejaran salir al joven. Les advirtió que el tornado se llevaría por delante el edificio si no lo hacían. Los guardias llamaron a unos oficiales.
Cuando el tornado se encontraba prácticamente encima del edificio y ya había arrancado una puerta, se precipitaron puertas adentro, se apoderaron del joven, le sacaron y se lo entregaron a Rolling Thunder. Se marcharon los tres. Antiguamente, el hombre pensaba que no había forma de controlar el dolor. Ahora sabemos que sí. El hombre pensaba antaño que no se podía obtener información más que a través de los sentidos. Ahora vemos que hay quien sabe cómo lograrla sin ayuda de los sentidos. El hombre sigue pensando que el tiempo, en el sentido de clima, es una fuerza sobrehumana que escapa a su control. Pero no son de esa opinión los indios americanos, ni los ingenieros psicotrónicos. Al acercarse una tormenta a Honolulu, el autor se puso a trabajar psicotrónicamente con varios colegas para desviarla. La tormenta no afectó a Honolulu y se fue a arrebatar techumbres a Kailua, a menos de 20 millas de allí. Contentos con aquella victoria, en la siguiente reunión algunos tenían problemas de meteorología y pidieron al grupo que trabajara sobre ellos. 1. Una profesora iba a llevar a sus alumnos al Sea Life Park. Llegarían allí a la mañana siguiente, viernes, alrededor de las 10 de la mañana. Que no llueva, por favor. 2. El sábado, un compañero iba de excursión en bicicleta. Que haga bueno, por favor. 3. La hija de una señora se casaba el domingo. Habría un banquete al aire libre en su casa de Diamondea. Que esté despejado, por favor. Aquella noche nos pusimos a trabajar sobre esos problemas en nuestras habitaciones especiales colectivas. Me desperté a la mañana siguiente y el cielo estaba gris. Relampagueaba cada pocos segundos y retumbaba el trueno, cosa poco frecuente en Hawái. A las 10 en punto cayó un rayo en mi edificio y se fue la luz. Me dije: está bien, lo prometo, no volveré a interferir en la meteorología. Cuando la profesora regresó del Sea Life Park, contó que les había llovido mucho, tanto a la ida como a la vuelta, pero apenas si chispeó en el parque. En cuanto al excursionista y a la boda, el sábado y el domingo hizo bueno. No pensamos volver a trabajar con el tiempo, por lo menos por ahora. El hecho de que sea posible dirigir la energía psicotrónica hacia el clima con resultados positivos hace que pueda ser objeto de un curso de actuación aplicada. El utilizarla o no con este propósito es una decisión personal. Personalmente, si fuera cuestión de vida o muerte, no dudaría en utilizar la mía para afectar al tiempo. Pero no volveré a utilizarla por mera conveniencia. Creo que Rolling Thunder y otros curanderos indios estarían de acuerdo conmigo. Por eso tienen sus danzas de lluvia. La psicotrónica es una ciencia nueva, y por eso tenemos que establecer las líneas generales de su utilización ética, apropiada y segura. Quizá el hombre no haya alcanzado un nivel de sabiduría y prudencia en el que pueda producir esas líneas básicas unilateralmente, es decir, por sí mismo. Quizá necesite ayuda universal. ¿Acaso precise utilizar pruebas y errores, sufriendo las consecuencias del abuso y del mal uso hasta descubrir cuál es el camino correcto? Terremotos, erupciones volcánicas y holocaustos. Hace poco, cuando un gran terremoto sacudió China, se advirtió a la población que habría más temblores, y así, cuando se produjeron estos, se redujo al mínimo el número de víctimas. Estas advertencias de más temblores derivaban en parte de experiencias pasadas y en parte del resultado de información recibida a través del equipo sísmico. Había un tercer canal de información: los animales del zoo. La conciencia de los animales puede no tener la capacidad de pensar lógicamente como la conciencia del hombre. Sin embargo, está más sintonizada con la intuición, con los mensajes de la naturaleza. Los animales sienten aproximarse estos desastres y holocaustos naturales. Sus instintos de supervivencia oyen más claramente que los nuestros cuando habla la naturaleza. Los nuestros oyen mejor cuando habla la civilización. La psicotrónica no pretende ser aún capaz de calmar un terremoto, ahogar erupciones volcánicas o detener mareas gigantescas. Sin embargo, sí puede restablecer la sintonía con los mensajes de la naturaleza. Esa sintonía puede ayudarle a escapar a tiempo o a no encontrarse en el lugar fatídico en el momento fatídico. No hay un plan de actuación especial en estas páginas que contribuya a esta sintonización. Los aspectos de los planes de actuación que llevan mejor a esa sintonización son: ir a la habitación especial, situarse bajo la claraboya, tener conciencia del generador cósmico universal, sentir amor y respeto por todas las plantas, animales y personas, sentir que es parte de la conciencia universal. Si ha llevado a cabo planes de actuación que incluyan estos aspectos, es usted muy capaz de sintonizar. Puede confiar en su intuición, en su me lo dice el corazón.
Cuando sienta malestar en el lugar donde se encuentre, cuando se sienta nervioso ante alguna amenaza, podrá utilizar el siguiente plan de actuación para obtener alguna comprobación, y quizá más detalles. Plan de actuación para comprobar algún posible holocausto que amenaza. Vaya a su habitación especial, bajo la claraboya. Cree una pantalla en el espacio delante de usted. Pida que se le aparezca en la pantalla alguna señal del desastre que amenaza. Coloque un calendario y un reloj junto a la pantalla. Si se le aparece alguna imagen del suceso en la pantalla, compruebe el reloj y el calendario para situarlo en el tiempo. Termine la sesión y emprenda la acción que antes se le ocurra, suele ser la mejor. Las personas crónicamente asustadas, o aquellas que suelen tener la sensación de que se acaba el mundo, provocan parásitos en la sintonía debido a causas emocionales y demás. Estos parásitos interfieren con la utilización efectiva de este plan de actuación. El poder psicotrónico y el poder de la oración. Una mujer se arrodilla y reza. Su hijo está gravemente enfermo. Suplica al Altísimo que cure a su hijo. Un hombre es arrastrado por las olas en un bote salvavidas. Lleva 10 días luchando contra el mar. Reza pidiendo ser salvado. Una niña reza para que Papá Noel le traiga una muñeca. El niño se cura. El náufrago se salva. La niña consigue su muñeca. ¿Todas coincidencias? ¿Correspondieron a las plegarias? Los religiosos dirían: Dios escuchó las 3 oraciones y respondió a ellas. El ingeniero psicotrónico diría que las 3 personas lograron contar con el consentimiento del cosmos. Una mujer sintió un vivo interés por una cúpula geodésica. Quería tener una miniatura o conseguir la manera de hacerse una. Un día iba conduciendo su coche hacia la ciudad. Un coche delante del suyo arrancó bruscamente al ponerse verde el disco y se le cayó un paquete del mal cerrado maletero. Tocó el claxon, pero el coche se alejó. Salió la mujer del coche, recogió el paquete, y más tarde, al llegar a su casa, lo abrió. Era una cúpula geodésica, sin indicación alguna de quién la había perdido. Un hombre de Nueva York necesitaba un libro raro. Oyó decir que podría conseguirlo en Canadá. Se preparó para marcharse. Un día, al cruzar la avenida Madison, distraído, tropezó con un hombre que llevaba unos libros. Se desparramaron todos en medio de la calle. Ayudó al hombre a recogerlos y vio que entre ellos estaba el libro que andaba buscando. ¿Son casualidades, plegarias escuchadas o energía de conciencia en acción? El autor se inclina por eliminar la coincidencia. La incidencia de la coincidencia, si de eso se tratara, es tan elevada que el término queda invalidado o cambia su significado. El autor también se inclina por no hallar diferencias entre oraciones escuchadas y energía de conciencia en acción. El trabajo realizado por el Dr. Edgar Mitchell, tanto como director del Institute of Noetic Sciences como investigador del Stanford Research Institute, le ha llevado, a él y a sus colegas, a creer que la ciencia ha de ir hacia una cosmología que está mucho más cerca de la religión que de la ciencia clásica. Que los científicos están avanzando las hipótesis de que quizá haya una conciencia última fundamental que con toda certeza gobierna, dirige y rige al universo. Compara esta conciencia última con un campo de conciencia universal que impregna todo el espacio y que tiene propiedades como intención, conocimiento y consentimiento. Ve la posibilidad de que, al igual que el plasma puede captar líneas magnéticas de fuerzas, los cambios en este campo de conciencia puedan cambiar e influir en la materia. Comparemos esto con el punto de vista de otra clase de doctor, un doctor en divinidad, la doctora Margaret Braithwaite, que dijo: Dios duerme en los minerales, vela en las plantas, anda en los animales y piensa en el hombre. Sí, la tierra de nadie entre la ciencia y la religión se está convirtiendo en tierra de todos. Las palabras que utilicemos importan poco comparadas con los pensamientos que yacen tras esas palabras. La palabra inglesa shaman, que significa hombre de medicina o sacerdote del chamanismo, tiene su raíz en la palabra sánscrita sramanas, que significa ascético, y palabras de sonido semejante en ruso, alemán y otras lenguas. La práctica religiosa del chamanismo incluye la invocación a los buenos y malos espíritus, entre los que el sacerdote actúa como intermediario. Hisan Lee es un chamán coreano que de vez en cuando visita los Estados Unidos para demostrar sus talentos por medio de la danza. Afirma ser el primer chamán que ha cruzado el Pacífico desde Corea. ¿Por qué la danza? Es el ritual por medio del cual se entra en contacto con los dioses, responde, y prosigue su explicación diciendo cómo conquista el espacio a través del baile y queda imbuido de Dios. Utilizando el chamanismo como puente, podemos ver la conciencia en acción en todas las prácticas religiosas, evocando el consentimiento de la conciencia universal para afectar a la materia.
Un sacerdote de la costa este, el padre G, combina sus actividades de la iglesia con la enseñanza de un curso mental popular en toda la nación. Cuenta la historia de cómo encargó a un pintor que realizara un gran mural en el techo refiriendo una historia religiosa. Decidieron que lo haría en grandes lienzos cuadrados